Vamos a leer algunos versículos. No vamos a hablar de todos ellos, o no se asusten. Vamos a leer los versículos 34 al 46. Mateo, capítulo 26, versículos 34 al 46. Vamos a estar hablando, preparándonos para la Semana Santa. Llamamos de aquí a un par de semanas, los días 9 al 17, le llamamos Semana Santa. Aunque todos los días son santos y todas las semanas son santas, pero es una semana muy especial para el pueblo cristiano. Queremos hablar algunas cositas de prepararnos para esos días. Muy bien. Si lo tienen, leemos. Lee así la palabra del Señor. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos y te bendecimos, te glorificamos y te ensalzamos en esta tarde. Primeramente, Señor, queremos presentar delante de ti cada uno de nuestros hermanos y conocidos que están enfermos, aquellos que están en sus hogares, de igual manera aquellos que están en el hospital. Quizás alguno aquí presente, Señor amado, te lo presentamos para que tú, oh Dios, pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y les dejes libre de toda enfermedad. Señor, también te presentamos tu palabra para que una vez más tú la bendigas en nuestros corazones. Y así como has hablado a nuestro corazón, puedas hablar a cada vida en esta tarde. A ti sea gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La Iglesia Católica Romana, porque aquí aquí somos todos católicos, pero no romanos. Somos católicos puertorriqueños, guatemaltecos, salvadoreños, dominicanos,
y de tantos otros, pero no romanos. Pero sí, en la tradición romana hay, antes de comenzar la Semana Santa, se celebran 40 días donde muchas de las personas prometen abstenerse de algo, de fumar, de comer carnes o algo favorito. Creo que en nuestra tradición y cuando éramos pequeños, la mayoría pues durante esos días no comían carne, más pescado y otras cosas. A los que les gusta el pescado pues bien, pero yo todavía no he encontrado muy bueno el pescado para mí. Pero anyway, a los que les gusta bien. Pero sí, comen pescado, algunos han seguido la tradición, aún todos los viernes de igual manera lo hacen y se abstienen. Muchas cosas, creo que en Nueva Orleans, uno de nuestros estados aquí en Estados Unidos, hay un miércoles, se celebra una fiesta, Mardi Gras se llama, y ellos ahí comen y hacen todo porque después de ahí para adelante creemos en este día que es muy importante y recordamos y celebramos la muerte y resurrección, o la pasión y muerte, como decimos, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo de alegría, de triunfo, adentro y fuera de la iglesia. Y hoy queremos ver cómo Jesús se preparó para esa Pascua, o Semana Santa, o Easter, como le decimos aquí en Estados Unidos, o resurrección. Lo que dijo y lo que hizo y las consecuencias que lo rodeaban, hay lecciones que aprendemos de ella para nuestra vida. Leía de una niñita que siempre había visto a su papá muy sonriente desde que nació. Ella, su papá jugaba con ella y siempre haciendo chistes y alegrándose con ella. Pero una tarde ella llegó a su casa y encontró a su padre en un cuarto que lloraba y lloraba y no recibía consolación. Su tía, la hermana de él, que eran muy apegados, había muerto y él obviamente lloraba, pero ese cuadro nunca se le borró de la mente a esta niñita. Fue parte que la hizo madurar y crecer. Y creo que Getsemaní fue de igual manera para sus discípulos. ¿Hasta qué punto? Lo veremos más luego. Pero Cristo estaba rodeado siempre, cuando vemos a Jesús, siempre que leemos los evangelios, en la mayoría de casos, vemos a Cristo rodeado de gente por todos los lugares, de diferentes personas e individuos, mucha actividad siempre moviéndose para aquí, para allá, milagros, sanidades, diferentes personas, como dije anteriormente, publicanos, fariseos, prostitutas, divorciados, soldados, sacerdotes, pescadores, trabajadores de diferentes, le seguían gente, una y otra persona de diferentes ramas y niveles sociales, le seguían. Los evangelios siempre pintan un cuadro de Jesús relacionándose con las personas, preocupándose por ellos, teniendo compasión de ellos, amando a todo el mundo y no rechazando a nadie.
Sin embargo, aquí el cuadro de Jesús es uno muy diferente, que no lo hemos visto en ninguna otra ocasión. En el versículo 38 vemos a Jesús separándose. Bueno, una de las cosas que narra Juan, narra Marcos, cuando Jesús, después de hacer aquel gran milagro de levantar a Lázaro de entre los muertos, después de estar un tiempo con esta familia en Jericó, la palabra de Dios dice que Jesús afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Y es una de las ocasiones pocas que vemos a Jesús. Marcos, cuando habla de esta ocasión, dice que Jesús iba adelante. En todos los demás lugares que leemos de Jesús, siempre vemos a Jesús rodeado de gente y casi él ni poder caminar. Pero en esta ocasión, cuando Jesús decide entrar a Jerusalén, él iba adelante y todos iban detrás de él. Y Marcos habla que muchos de ellos iban con miedo, porque ellos sabían lo que le esperaba a Jesús una vez que pudiera llegar a Jerusalén. Ya Jesús le había dicho lo que iba a pasar, de que iba a ser entregado, de que iba a ser abofeteado, que iba a ser castigado y demás por los principales y los sacerdotes y toda esta gente. Y aquí lo vemos una vez más. Se llevó a sus discípulos con él, pero esta vez, una vez más, lo vemos un poco alejado de la gente. Y vemos que queda Pedro, Juan y Jacobo y comparte estas palabras con ellos. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús lloró y compartió con otros, sanó miles de personas y cientos de personas, y en lugares que él fue, dice la palabra del Señor, que entró y sanó. Dice, no entra en detalles, algunos de los evangelios no entra en detalles, dice que entró y sanó a todos los enfermos. Habla Marcos y habla Mateo y Lucas, una sanidad aquí, otra sanidad allá, pero hubo lugares donde Cristo entró y sanó a todo el mundo. Y déjeme decirle que si con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, imagínese de Jesús. Cuánta gente quedó sana sin que Jesús le dirigiera la palabra, como aquella mujer. La palabra de Dios habla de aquella mujer que tocó el borde de su vestimenta. Pero ¿cuántos hubieron que hicieron eso? Y la palabra de Dios no narra nada en cuanto de ello. Gloria al Señor. Pero aquí vemos a Jesús un poco diferente. De tal forma, Lucas dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También habla Lucas que se le apareció un ángel y le confortó. Las multitudes los dejan a distancia. Los discípulos lo dejan a distancia. Pedro, Juan y Jacobo los dejan a distancia. Y aquí está Cristo solito, Cristo solo, Cristo solo. ¿Por qué es tan importante esto? Creo que es una de las circunstancias que todos hemos experimentado. ¿Usted ha estado y se ha sentido solo alguna vez? Dígame si puede. ¿Verdad? Nos hemos sentido. Por más
gente que esté alrededor de nosotros, han habido situaciones que nos hemos sentido solos. Creo que una de las cosas que esta pandemia ha hecho, si han estado al tanto de las noticias y demás, una de las ocupaciones que han entrado mucho ahora a estudiar y demás es y se han dado de cuenta la falta de psicólogos y psiquiatras que hay. Hay psicólogos que estaban diciendo que tienen citas para ver pacientes 3 y 4 semanas más tarde porque no hay suficiente espacio para atenderlos. Mucha gente estaba hablando que las drogas han aumentado, el uso de drogas, de alcohol, de tantas otras cosas ha subido durante esta pandemia, porque muchos se han sentido solos y han querido llenar ese vacío de alguna u otra forma. Pero ¿por qué es importante dejar claro aquí que Cristo estaba solo? Porque solamente Cristo pudo llevar la cruz y morir por el mundo. Solo el Hijo de Dios pudo ser crucificado y morir por los pecados de la humanidad. Algunos creen que Él se entristeció porque iba a morir. Pero qué error, qué necios. Porque si Cristo se hubiera entristecido por esto, ¿cuántas veces lo buscaron para matarlo? Y en algunas ocasiones el Espíritu Santo lo tomó de ahí en medio y lo movió para otro lugar. Gloria al Señor. Algunos dicen que Él se entristeció porque iba a morir. Pero el peligro, Él había estado en peligro de perder su vida muchas veces y nunca tuvo miedo, ni enseñó miedo. Rodeado de fariseos que buscaban matarlo, nunca tuvo temor, los enfrentaba y les hablaba claramente lo que ellos había en su corazón. Había una razón, y es que su misión estaba para cumplirse. El cargar con los pecados de cada uno de nosotros, de la humanidad, el morir en la cruz y sufrir por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados, era una gran responsabilidad. Gloria al Señor. Era una gran responsabilidad. Y Él vio de antemano todo lo que iba a pasar. Quizás nosotros nos enfrentamos al futuro, pero muchas veces no sabemos lo que el futuro va a traer. Pero en el caso de Jesús, Jesús sabía muy bien. Es más, una y otra vez, eso es lo que duele muchas veces de sus discípulos cuando lo dejaron solo en ese momento más angustioso de su vida, porque una y otra vez Jesús le dijo lo que le iba a suceder a él. Y aunque aquí leíamos en los versículos 34 y 35, algunos de ellos prometieron, ¿usted no ha experimentado eso? Yo te amo, yo nunca voy a estar al lado tuyo en las buenas y en las malas. Nunca te voy a dejar. Eso dijo Pedro, hasta morir voy por ti. Los discípulos y otros dijeron lo mismo. Y aquí no ha llegado ni a la cruz. Y no pudieron orar con él un ratito. Qué duro es eso, ¿no? Creo que es algo que hay veces que tenemos que enfrentar. Aquellos que estamos en el liderazgo, personas que nos dicen, siempre me acuerdo
la noche que me eligieron para ser pastor de esta congregación. Ahí siempre me acuerdo porque fue detrás de aquel pilar que está allí, me paró una hermana y me dijo: hermano pastor, vamos a estar con usted. Aquí tiene, con usted aquí vamos a ayudarle a hacer todo lo que esté por delante hacer. 2 semanas después fue la primera que se fue. Creo que siempre una novela, bueno, habla de la muerte de Julio César, de uno de sus mejores amigos que le dio un abrazo y ahí mismo le espetó el puñal en la espalda. Qué pena. Aquí encontramos a Cristo solo, porque más tardecito así mismo iba a estar. Hubo una de las expresiones que él dijo desde la cruz, fue una queja: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínese, como dicen los teólogos, Dios abandonando a Dios. Piensa en eso un buen rato y siga pensando. Vio lo que iba a pasar. Aquellos que unos minutos allí le decían: vamos a estar contigo hasta la muerte, horas más tarde a Pedro le dijo 3 veces: me vas a negar antes que el gallo cante. Muchos de ellos estaban por allí. Uno que estuvo con él hasta lo último, Juan, estuvo ahí cerca de la cruz, pero la mayoría de ellos, todos los demás, lo dejaron. Tan así fue cuando usted lee los evangelios. Recuerda que cuando Jesús los encontró de nuevo, los encontró que los que estaban haciendo ellos. Se fueron a pescar. Como quien dice, se acabó esto. Después que le dijo Jesús tanto, dijeron: se acabó todo esto. Pero ¿qué? No nos olvidemos de este cuadro. Cristo solo. Cristo solo. ¿Para qué? Para que tú y yo entendamos que aunque a Él lo dejaron solo, Él no nos deja solo. Él no te va a dejar solo, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Él prometió estar con nosotros. Gloria al Señor. En toda etapa de nuestra vida, Él comprendió la soledad para que en toda etapa de nuestra vida tú puedas entender que Él no te va a dejar solo, que tú no tienes que sentirte solo. Gloria al Señor. Siempre me acuerdo una experiencia que tuvo mi hijo cuando muy jovencito, creo que se la he dicho a ustedes, cuando tenía como unos 5 años. Le habíamos comprado una guitarra de metal, esas de juguete, y él estaba entusiasmado con ella y ahí dándole a la guitarra y dándole a la guitarra, y lo acostamos y siguió jugando con la guitarra y la puso en el espaldar de la cama y se quedó dormido. Y a eso como a las 3 de la mañana parece que se movió algo y la guitarra le cayó encima, y como todo estaba oscuro y la guitarra fría le cayó encima y parece que se le olvidó, y cuando nosotros en el cuarto de nosotros estaba al lado oíamos a alguien cantando: jamás me siento solo, solo, solo,
jamás me siento solo. Y Yuli me da un codazo y yo le doy Yuli, ¿tú oyes eso? Está cantando alguien ahí. Nos levantamos y cuando fuimos allá estaba él cantando, lleno de miedo, porque la guitarra le había caído encima y no sabía qué estaba pensando lo que era. Pero jamás podemos cantar ese corito tranquilamente. Jamás me siento solo, porque conmigo está el ángel de Jehová. ¡Aleluya! ¿Usted sabe quién es el ángel de Jehová? Es Cristo mismo. ¡Aleluya! Que acampa en derredor. Y todo el que le teme, Él lo defenderá. Jamás me siento solo. Como teenager, no te sientas solo. Aleluya. Mi mamá murió a esa edad cuando yo estaba en los 16 años por ahí. Una edad muy crucial para mi vida. Pero nunca me sentí solo. Ella me enseñó a confiar en Jesucristo. Gloria al Señor, aquel que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Leía de que aún en este tiempo los suicidios entre jovencitos han aumentado. Muchos se sienten solos. Muchos se sienten incomprendidos. Mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Mira, yo le digo y ella dice por aquí y yo. Y usted oye a veces los muchachitos aún de padres cristianos, oye las discusiones entre ellos y se sienten solos. Yo quiero decirte, joven, en esta tarde que no te debes sentir solo. Porque Cristo está contigo, gloria al Señor. Él entiende muy bien esa soledad, porque Él pasó por ella. Cuanto más mayores llegamos, porque algunos creen que porque llegamos a una edad avanzada, déjeme decirle, hay veces que miro las familias, especialmente las familias que tienen hijos, que ya tienen 5 o 6 hijos y demás, y a veces uno los ve con sus padres y ve cuando ellos llegan a mayor, llega una y se va una y llega la otra, si no está la otra, llega otro, llega la yerna, llega aquel, y esos ancianos ya mayores nunca se sienten solos, tienen alguien que los acompañe, porque déjeme decirle, deje que usted llegue. Me pregunta cuando llegue a esa edad cómo, porque llegan momentos a uno que aún uno sirve al Señor y demás, pero hay momentos que uno quiere sentir la compañía de alguien. Nuestros planes que yo había hecho con mi esposa, íbamos a tener 3 o 4 hijos, pero desgraciadamente no pudimos. Ay, no puedo doblarme. Es que estaba favoreando el pie que estaba malo, se me dañó la cintura. Esta mañana para levantarme, desperté al gato, al perro y a mi esposa, a todos. Pero sí, llegamos a una edad muchas veces. El suicidio entre personas mayores también en estos días está en un nivel alto. Se sienten solos. Pero qué bueno que Jesús entiende eso muy bien. Jesús sabe lo que es estar solos. Los que están casados sentimos el peso de una familia, el proveer, el cuidar, el preparar para un futuro, para cuando estemos más mayores. Muchas veces cuando el hijo y los hijos dejan el nido, estamos acostumbrados y algunos de ellos se mudan lejos y ya no podemos, gracias a Dios ahora que tenemos los teléfonos y los celulares y nos vemos y el Skype y Zoom y tantas otras cosas que podemos vernos, pero habían momentos antes que
no había nada de eso. Me recuerdo a un hermano cuando salió el fax, porque las llamadas a nuestros países eran muy altas. Y él, me recuerdo, fui una vez a la casa y estaba mandándole un fax a su mamá. Y al ratito la mamá le mandaba un fax a él, escribía y él le mandaba otro fax. Y ella venía y le mandaba otro. Y así estuvieron como más de 45 minutos escribiendo. Qué bueno ahora que podemos vernos y demás. ¿Se recuerdan? En Disney World había un carrusel del futuro y te llevaban dando la vuelta desde que empieza. Marta se llamaba la señora. Marta, decía el esposo, qué bueno que ahora no tienes que ir al pozo a buscar agua. Había una pompa que tenía, aquí hay agua en la casa ahora. Y seguían llevándote según los avances hasta que por último estaba celebrando una familia, un cumpleaños de un nieto, y nadie estaba en el lugar de la celebración. El abuelo estaba por un lado, los tíos estaban por otro, y a través de la televisión se veían todos, y ahora eso es una realidad. Pero sentirse solo es algo difícil. A cada etapa de nuestras vidas, Jesús nos dice una y otra vez, no estás solo, no estás solo, anciana, joven, niño, no estás solo, no estás solo. Ten ese cuadro en tu mente, que no estás solo. Pero tenemos un Cristo que estuvo solo, para que tú y yo nunca estemos solos. Él nos dijo en Juan 14:18 que no nos dejaría huérfanos. Algunos preguntan, ¿y dónde está Dios? Dios está ahí al lado tuyo. Está ahí al frente tuyo, alrededor tuyo. Él no te deja. He's there. Cantaba un joven de esta iglesia en uno de sus himnos. He's there all the time. Todo el tiempo Él está ahí. Gloria al Señor. No está solo. Este es el cuadro que no debemos olvidar. Cristo solo, para que nosotros nunca estemos solos. Segundo, consideremos la oración que Jesús hizo aquí. Él dijo, hágase tu voluntad. Yendo un poco adelante, dice los versículos 39 al 42. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Qué contraste, porque podemos aquí ver a Cristo que dice, si es posible. Jesús diciendo si es posible. Él conoce, él sabía que si Dios quería, podía ser posible. Que si Dios quería, podía hacerlo posible. Pero él también dijo, hágase tu voluntad. Y eso debe sonar familiar, porque de la forma que Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús vive lo que enseñó. ¿Qué diferencia a nosotros? Porque nosotros vamos delante de Dios con un sinnúmero. Decía un misionero que fue a orar delante del Señor y le presentó un programa.
Ahí vamos nosotros así orando delante de Dios. Mira esto y esto y esto y esto y esto y aquello, y no te olvides de esto otro. Vamos hablándole donde Jesús. Y decía ese misionero que Dios le habló a su corazón. Él le dijo: dame otra página, pero tráela en blanco, porque yo la voy a llenar. Hágase tu voluntad. Aleluya. Y ese es, si es necesario, se puede, decía cierto escritor, ese hágase su voluntad puede convertirse en si es necesario. Porque nosotros siempre damos excusas para no hacer lo que Dios nos manda. Es para Nínive que te manda. No, pero que Tarso es más bonito, allí todo el mundo va a escuchar lo que yo voy a hablar. Y esos ninivitas son tan malos, mataron un chorro de niños y yo tengo que ir a predicarle ahora. Me imagino en la mente de Jonás, tengo que ir a predicarle ahora de que tú le vas a perdonar cuando tan malos se comportaron. Pero eso es lo que nos manda, es para Nínive que tienes que ir. Y con todo eso Jonás hizo todo lo posible por no llegar a Nínive, y Dios, como quiso, lo llevó a Nínive. Como digo yo siempre a la gente que los invitamos al templo: ven, porque si no te traen. Ven, porque si no te traen. Su voluntad va a ser hecha. Gracias a Dios que Jesús dijo: hágase tu voluntad. Ese era el modelo de la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Si Cristo no hubiese hecho la voluntad de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros? Primeramente, su reino no hubiera venido. Transformar nuestras vidas, nuestros vecinos, no podíamos esperar sanidades, oraciones contestadas, si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él. Si Cristo no hubiera hecho la voluntad de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Ni nos los imaginemos, estaríamos perdidos por el resto de nuestras vidas. Una de las formas para prepararnos para el día de resurrección es orando: hágase tu voluntad. Gloria al Señor. La manera de Jesús fue el camino de obediencia al Padre. Si quieres que Dios haga y se honre con tu vida y con todo lo que tú deseas de Él, haz la voluntad de Él. No trates de ir por donde Dios no quiere llevarte. Qué cabeciduros somos. Recuerde que dije somos. Porque queremos y nos metemos por aquí, y Dios nos dice: no es para allá, es por aquí. No es para allá, por aquí, no es para allá. Y a veces decimos: pero ¿por qué yo subo? Es que, siervito, si no aprendes la lección, Él te lleva escalón por escalón. Tienes que subir uno antes de llegar al quinto. Primero el 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5. Pero tú quieres brincar el 5 sin brincar el segundo. Y seguimos. Digo espiritualmente, nos vemos al espejo y nos vemos todos, como decimos los puertorriqueños, todos achichonados. Es, ¿cómo le dicen ustedes? Tienen otra palabra. ¿Ah? Hinchotes. Gente de esas que tienen toda la cara cortada y demás, y se miran al espejo y me imagino que dicen: me recuerdo esta.
Cuando me metí por aquí y me dijeron que fuera por allá, yo me metí por aquí porque como yo soy muy macho man, a mí no me va a pasar nada. Y yo me metí por aquí, me cayeron encima, me dieron una pela y mire para aquí. Me hubiera ido por allá. Y lo bueno es que Dios siempre nos guía. Él nos dirige. La voluntad de Él no es inconocible. Muchos creen que no. Sí, la voluntad de Dios se puede conocer. ¿Cómo vamos a hacerla si no la conocemos? Y la palabra de Dios nos dice claramente cuál es su voluntad. Hazla, obedece, obedece, obedece. Es más, en ocasiones, muchas veces sufrimos un poco. Sufrimos. Cristo sufrió. El obedecer lo que Dios le mandó hacer iba a costarle su vida. Pero nos olvidamos siempre que todo no terminó el día en que Él fue sepultado. Siempre hay una resurrección. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que hemos de sufrir, decía el apóstol Pablo, no es de compararse con la gloria venidera. ¿Tú quieres tenerlo todo aquí? Gloria a Dios. Pero yo sé que aunque no reciba todo lo que yo deseo aquí, Dios tiene algo mejor para mí en el más allá. Hay una resurrección. Gloria al Señor. Hay un día de gloria. Ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Por último, consideremos el dormir de los discípulos y las palabras que Jesús le dijo: no entréis en tentación. En el Evangelio de Mateo, esta es la última demanda o pedido que Jesús hace antes de ser arrestado. Y luego que se lo llevan, comienza el juicio. Pero Jesús le dijo: velad y orad. Esto debía tener un sentido presente y un sentido futuro para sus discípulos. Cristo quería que ellos los respaldaran al enfrentar lo que estaba por delante. Velad y orad. Acababan de decir: no te vamos a dejar, aquí vamos a estar. Y no pudieron ni orar con Él. Se echaron a dormir cuando vieron a Jesús. Me imagino el cuadro. Por eso quería que esto quedara en su mente, el cuadro de Jesús. Ver a Jesús en esta forma, tan angustiado. Nunca antes ellos lo habían visto así. Lloró un ratito cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro. Pero fuera de eso, no lo vemos. Y aquí angustiado de tal forma, gloria al Señor, que su sudor era como gotas de sangre. Algunos dicen que simplemente su sudor era largo. Cuando uno a veces está sudando intensamente, las gotas bajan ahí. Pero no, algunos creen que fue tanta la ansiedad en su vida y en su cuerpo que literalmente sudó sangre. Imagínense eso. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad. Demostraron su humanidad y fueron vencidos por el cansancio. Al dormirse demostraron su pecaminosidad. Y Cristo lo hizo en lugar de ellos. Ellos no oraron, pero Cristo se fue a orar.
Y allí estuvo orando un buen tiempo. Gloria al Señor. Aquí, sin el Espíritu Santo, los discípulos cayeron en el sueño. Mientras Cristo estaba más allá. Qué pena que aquel que había estado con ellos por casi 3 años y medio, comió con ellos, compartió con ellos, estuvo en todas las situaciones que ellos pudieron enfrentar en su vida durante esos 3 años y medio. Y ahora Él llega a los últimos momentos de su vida y no hay uno que quiera acompañarlo en la oración. Cuando les pidió que velasen y oraran, fallaron. Jesús sabía que ellos más tarde se iban a enfrentar al azote, a la persecución. Su fe iba a ser probada. En la oración modelo Jesús les dijo que oraran: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La única cosa que los discípulos fallaron antes del derramamiento del Espíritu Santo fue lo que sobresalió en ellos después. Porque la lección, decía el domingo pasado acerca de el comercial de los filtros de carro, decía el mecánico: me ves ahora, si no, me vas a ver después. O le cambias el aceite al carro ahora, o después vas a tener que cambiarle el motor. Y Jesús le dijo: vas a velar conmigo ahora, porque si no, vas a tener que orar después. Ellos no oraron, se echaron a dormir. Pero qué bueno que cuando el Espíritu Santo se derramó, bueno, Jesús les dijo antes: vete a Jerusalén, de allí no se muevan, esténse quietos hasta que sean investidos de lo alto. Y una de las cosas que sobresalió en la iglesia primitiva fue que aprendieron la lección de velar y orar. Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, ¿y qué más? En las oraciones. Qué pena que muchos nos olvidamos de esto y usamos la oración como medio de escape. Yo digo que siempre debemos estar orados. No dejes la oración para cuando venga el problema. Eso es lo que quiso Jesús decirle a ellos: velad y orad. ¿Para qué? Para que cuando entres, no, para que no entres. Para que estés preparado. Para que cuando llegue el momento difícil a tu vida, tú puedas decir: aquí no estoy solo, Cristo está conmigo. Pero cuando no estás orado, llega la incertidumbre. ¿Y será que Dios me abandonó? ¿Estaré yo? No, ¿qué pasa? ¿Que por qué me pasa a mí todo esto? No, cuando uno está bien orado, cuando llega la tentación, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llega la escasez, podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo sé estar en escasez. Yo sé estar en abundancia, yo sé tener hambre, tener de más y tener de menos. En toda circunstancia alabo a Dios, glorifico a Dios, bendigo a Dios, honro su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Pedro aprendió la lección. Los discípulos aprendieron la lección. Cuando Pedro y aquellos fueron puestos en la cárcel, dice la palabra de Dios, que ¿qué era lo que hacía la iglesia? Hacía
oración por ellos. Capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué era lo que hacía la iglesia? La iglesia estaba en oración toda la noche. Cristo sabía que esto era necesario. Lo vemos aquí pidiéndole que oren con Él. Él sabe que la carne es débil. Hincarme a orar. Hincarme, bueno, ahora lo tenemos más fácil. Podemos orar sentado, acostado, parado, como quiera. Pero ora, habla con Dios. En Getsemaní vemos a Jesús orando solo, diciéndole a sus discípulos, velad y orad. Y si hay un tiempo para usted y yo invertir tiempo en la oración, es este que estamos viviendo. Hoy, más que nunca, necesitamos orar. La tentación está por todos lados. Infidelidad, adulterio, envidia, celos. Muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo y en el tener y almacenar y nos olvidamos de Dios. Y el diablo está poniendo toda trampa. Y oímos la voz de Jesús. Velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. Vela cómo vives, cómo hablas, qué haces, con quién andas, a quién imitas. Vela y ora, vela y ora, vela y ora. Recuerda, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y estas son, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, las obras de la carne son adulterio, fornicación. Recuerde que Pablo le está hablando, Pablo no está hablando esto a los inconversos. Se lo estaba hablando ¿a quién? A la iglesia de Galacia. Porque alguna gente dice, no, allá afuera no, aquí adentro también. Porque hay gente que no vela y ora y el diablo los engaña. Por ahí viene Juanita y Juanito y los engaña. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechiceras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os antes he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vela y ora, hermano, amigo, que estás aquí en esta tarde. Gloria al Señor, que quizás no has conocido a Cristo como tu Salvador personal. El diablo te tiene engañado. Cristo quiere liberarte. Hermano, a mí me mandan una revista, el Ministerio de Varones de las Asambleas de Dios, todos los meses, o cada 3 meses, habla de la pornografía, cómo está inundando al pueblo de Dios. Y déjeme decirle, porque cuando se habla de pornografía siempre hablamos de hombres y demás. Hombres, mujeres, jóvenes.
Esa computadora, ¿dónde la tienes metida? ¿Dónde tienes la computadora metida? ¿Teléfono? Hace unos años atrás, un hermano le dije que me diera un teléfono de alguien. Y aquí está mi teléfono. Y pum, budió el teléfono. Cuando fui a ver, no, dije, búscamelo tú. Usted puede imaginarse. Hermanita, ¿qué haces? ¿No tienes nada que hacer? ¿Te sientes sola? Ponte a leer la palabra de Dios. Llama a una hermana por teléfono. Lo bueno, ahora puedes hablar y vamos a orar juntas en el teléfono. Hermanito, ¿qué haces con tu teléfono? Porque déjame decirte, una de las cosas que pasa con el internet y con todo esto es que una vez que tú lo hagas, ¿sabes qué? Usted a veces dice, pero ¿qué me mandan a mí mensajes de comprar esto y comprar aquello? Es porque una vez, entrate una vez a hablar ahí, fuiste a Walmart y miraste en Walmart comprar una tontería y de momento te están vendiendo de otros lugares lo mismo. Porque tienen todo controlado. Busca una cosa y salen ahí vendiéndote todo lo que da. Y si entras en la pornografía, vas a encontrar. Mucho cuidado. Velad y orad. Vela. Cuidadito tus ojitos. Lo que ven. Tus oídos, ¿qué están oyendo? Tus manitas, ¿qué están tocando? Vela y ora. Ahora que queremos prepararnos para Easter o para Semana Santa, o mejor, el día de resurrección, 3 cuadros queremos que queden en su mente. Primero dijimos, Cristo solo, para que usted entienda que no está solo. Usted siente solo, habla con Él, ahí está. Habla con Él. Habla con Él. Tú nunca has hablado con el Señor habla. Todavía Él responde. Cuando tú hablas, Él responde. Él responde. Llena el vacío, la soledad, la tristeza que hay en tu corazón. ¿Qué pasó con Jesús después que Él habló con Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Mateo y Lucas que pasó después? Vino un ángel a confortarlo. ¿Se recuerda cuando después que había estado orando y ayunando 40 días? Que el diablo le ofreció comida. Yo estoy seguro que después de esos 40 días vinieron los ángeles del cielo y le trajeron pan caliente y con mantequilla, como decía un puertorriqueño. Calientito. ¿Usted ha visto ese pan? Yo sé que esta no es buena hora para ver esto, pero mi papá me mandaba a la tienda, había un bakery cerca de la casa, a tal hora él nos mandaba a comprar el pan. Y en Puerto Rico lo vendían así como una yarda de largo. Y me recuerdo que cuando yo lo cogía para traerlo, se doblaba, que cuando antes de llegar a la casa, mi papá nos decía, no se coman las puntas. Ellos tienen otro nombre para eso, pero porque estaba tan blandito que me imagino a Jesús. Después de ¿qué usted cree? Dice que los ángeles vinieron y le sirvieron. ¿Qué usted cree? Después de 40 días, ¿qué usted quiere? Yo estoy seguro que allí le dieron un buen plato de arroz habichuela con 2 o 3 pupusas. Y curtido y tantas otras cosas allá. Una buena limonada o lo que sea que le gustara a Jesús.
pero tranquilo, vela y ora. Ahí está, Él manda a sus ángeles para consolarte. No estás solo. El otro cuadro que quiero es que la sumisión de Cristo, cómo Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Estás en una situación que quieres hacer algo fuera de la voluntad. No, dile, hágase tu voluntad. Y tercero, mira el mandato de Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. El libro de los Hechos, perdona Alejandra, ahora me di cuenta aquí. No sé si lo buscaste. Dice el capítulo 4, puse aquí los Hechos, pero es Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, Pablo le habla a la iglesia, le dice que el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús es el espíritu que está en ti. Y si Cristo pudo mantenerse sin pecado, tú y yo podemos mantenernos sin pecado. Y él dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos listos para Easter. Ya sabes lo que tienes que entender y saber. Ten en tu mano, en tu mente esos cuadros. Cristo solo, pidiendo que se haga su voluntad y diciéndote, vela y ora para que no entres en tentación. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta tarde. Inclinamos nuestros rostros. Inclinamos nuestros rostros en este momento. Señor, te damos gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por cada uno que está aquí presente y aquellos que a través de las redes en internet nos han escuchado. Que tu palabra pueda hacer hueco en sus corazones y que podamos vivir más cerca de ti, Señor. Que estemos listos, oh Dios de la gloria, para tener un buen tiempo contigo, Señor, y celebrar ese glorioso evento. Tu crucifixión, pero también tu resurrección. Todos los domingos recordamos ese momento tan glorioso en que tú te levantaste de aquella tumba fría, triunfante. Gloria al Señor. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y como dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que entiende muy bien lo que es estar solo, que entiende muy bien lo que es ser tentado, que entiende muy bien las debilidades de la carne, pero que en todo momento saliste victorioso para gloria y honra de tu nombre. Bendice tus hijos, que podamos vivir más cerca de ti cada día para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Póngase en pie y tómele la mano a su hermano, dígale desde lejos como usted desee. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo de Dios dice...